Dios les bendiga a todos, hermanos, nuevamente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a abrir la Biblia y quiero invitarles a leer en el libro de Hebreos. Vamos a continuar para la gloria de nuestro Padre Celestial y vamos, hermanos, a estar leyendo en el capítulo 8 y versículo 1 en adelante. Cuando todos lo tengan pueden decir un buen amén a nuestro Padre Celestial. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Amén. Todos tenemos la porción. Y los que no trajeron Biblia, chequemos aquí, hermanos amados, en la pantalla, ahí está escrito, para la gloria del Señor. Lo importante es que la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Con reverencia leemos a la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los redimidos con la sangre del Cordero. Dice, todos a una sola voz, la Biblia dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Padre que estás en los cielos de los cielos, santificado sea su nombre, Señor, en esta hora, Dios mío. Rogamos, pedimos, imploramos, Padre Celestial, que nos administre, que nos hable, que envíe su palabra en esta mañana, Señor amado. Estamos dispuestos para escuchar su palabra. Hoy le pido por medio de Jesucristo, Señor, que sea usted obrando, tomando el control, Padre de la gloria. Señor, venimos delante de su presencia para implorar el oportuno socorro, para pedir, Señor, su palabra, Señor, a favor de nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, los cuales estamos, Señor, en este lugar reunidos para escuchar su palabra, para adorarte, para glorificarle, Señor, para darle honra y gloria a su nombre. Hoy le pedimos que nos hable en el nombre maravilloso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Padre mío, todo aquello que pueda perturbar la predicación de su palabra, queda inoperante todo espíritu inmundo, y solamente declaramos su presencia, Señor, fluyendo con poder y gloria. Se lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, glorifícate con poder y autoridad, Señor, en este lugar. Toma absolutamente el control. Así se lo pedimos, Padre, que la dulce presencia de Cristo se pasee a favor nuestro, desde la parte de enfrente hasta la parte de atrás, Señor. Así se lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, úsame para la gloria de su nombre, que no me vean a mí, Dios del cielo, sino a usted, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento, hermano. Siéntese bien, abróchese bien los cinturones. Recuerda que estamos en la casa del Señor. ¿Cuántos bendicen a Cristo en esta hora?
Jesús, el mediador de un mejor pacto. Jesús, el mediador de un mejor pacto, es el tema del mensaje. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? En el mensaje anterior, hermanos, siempre me gusta repetir un poquito. En el mensaje anterior estuvimos viendo, hermanos amados, que el escritor a los hebreos dijo o dice, hermanos amados, que los sacerdotes del ayer llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, el cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. ¿Cuántos alaban su nombre en esta hora? Hay poder en Jesús de Nazaret. Dérselo más fuerte al Hijo de Dios. Hay poder en Cristo. Amén. A su nombre sea la gloria. Que no tiene necesidad cada día de hacer sacrificio por él mismo, como los otros sacerdotes que hacían sacrificios por ellos mismos y luego por los pecados del pueblo. Amén. Hizo un solo sacrificio, dice la Biblia, y lo hizo para siempre, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior, hermanos amados, a la ley, dice, hermanos, del Hijo, este es perfecto para siempre. Diga conmigo, servimos a un Cristo perfecto. No para una semana, no para un mes, sino para siempre. El Hijo es perfecto para siempre. ¿Cuántos servimos a un Cristo perfecto? Perfecto, que no se halló, hermanos, mancha, que no se halló pecado. Él es perfecto, Él es soberano, Él es el eterno, Él es grande, el todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Hay poder en Jesús. La porción que hemos leído dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora bien, dice el escritor, el punto principal es este. ¿Cuál es el punto principal de lo que venimos diciendo? El punto principal de lo que venimos diciendo es este. Diga conmigo, que tenemos, ahí está en la Biblia, que tenemos a un sumo sacerdote. ¿A dónde? Sentado, diga conmigo, sentado en el trono, a la diestra de la majestad, en los cielos, en las alturas, allá arriba en gloria. Tenemos a un sumo sacerdote sentado a la diestra de la majestad. A su nombre. Escuche bien. El sumo sacerdote levita, los sumos sacerdotes, nunca se sentaron en el lugar santísimo. Siempre que ellos entraban al lugar santísimo una vez al año, en el lugar santísimo, jamás el sumo sacerdote se iba a sentar. Jamás. Le era ilícito, era prohibido que el sumo sacerdote se sentara donde estaba la presencia de Dios. Jamás iba a sentar, por falta de respeto, porque no podía sentarse, porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba el arca del pacto, el arca del testimonio. Estaba la presencia de Dios. El sacerdote entraba al lugar santísimo con temor. Él no llegaba a sentarse, hermanos, porque allí estaba la gloria, la presencia del Todopoderoso. Cristo está aquí, hermano. A su nombre sea la gloria. Nunca
el sumo sacerdote levita se sentó en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque era ilícito, hermanos amados, que el sumo sacerdote se sentara. Pero vemos a la luz de la palabra, hermanos amados, lo que nosotros hemos leído, donde el escritor dice que se sentó a la diestra de la majestad. Quiere decir que Jesús, como sumo sacerdote, como rey de reyes y señor de señores, se sentó a la diestra de la majestad. Y cuando el escritor dice a la diestra de la majestad, se refiere a la diestra de ¿quién? Del Padre, del Rey, del Todopoderoso, a la diestra de la majestad, a la diestra del Señor, del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo vive para siempre. El sumo sacerdote levita jamás se iba a sentar, nunca. Pero más sin embargo, vemos, hermanos amados, que Cristo como sumo sacerdote se sentó en los lugares celestiales, en el lugar santísimo, donde estaba la misma gloria del Señor, la misma presencia de Dios, el poder de Dios. Allí el Señor se sentó. Dérselo fuerte a su nombre. Cristo está en este lugar. Hay poder en Jesús. Nadie se puede sentar a la par de Dios. ¿Quién? Jamás nadie se puede sentar a la par de Dios. Un querubín que dijo: haré mi trono junto al Altísimo. Construiré mi trono a la par o junto al Altísimo. ¿Y cómo fue? Destronado. Jesucristo dijo: yo vi descender a Satanás como un rayo. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Cristo vive para siempre. A su nombre nadie se puede sentar a la diestra o al lado del Señor, porque Él es santo, sublime y poderoso. Al menos que Dios le dé acceso. Al menos que Dios le diga: siéntate a mi diestra. Al menos que Dios le diga: siéntate a mi diestra. ¿Y será que Dios le dijo a Cristo: siéntate a mi diestra? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban su nombre? Déselo fuerte a Cristo. Nadie se puede sentar a la derecha, a la diestra de Dios, solamente si el Padre le da permiso. Y Dios le dijo a su Hijo: siéntate a mi diestra. David en el Espíritu, David lleno del Espíritu Santo, vio y oyó cuando el Padre le dice al Hijo: siéntate a mi diestra. Yo quiero hablarles con la Biblia. Salmos capítulo 110 y versículo 1. David dijo, porque David estaba en el Espíritu, y Cristo confirmó estas palabras después en el libro de San Mateo capítulo 22. David dijo Jehová a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos postrados de tus pies. ¿Cuántos alaban a Jesús de Nazaret? Dijo Jehová a mi Señor. David está diciendo: dijo Jehová a mi Señor. Hay gente que le dan una mala interpretación y están diciendo que Dios le dijo a David. Dios no le dijo a David que se sentara a su diestra. El Señor le dijo a mi Señor, dijo David: siéntate a mi diestra. David llamó Señor a Jesucristo. ¿Cuántos alaban? Jesús le dijo a los fariseos: ¿qué pensáis que es el Cristo? Y ellos le dijeron: el Cristo es el hijo de David. Y les dice el Señor: pero si David le llamó Señor al Cristo, ¿cómo es que es hijo de David? ¿Cuántos alaban a Jesús de Nazaret? ¿Cuántos alaban a Cristo de Nazaret? Yo creo que David es hijo del alabado del Cristo de la gloria.
Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Los fariseos no hallaban cómo responderle a Cristo, los dejó sin palabra. ¿Por qué David le llamó Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Usted no le va a llamar Señor a su hijo? ¿Cuántos alaban al Señor? Pero más sin embargo, hermanos, David le llamó Señor porque sabía quién fue el que le llamó Señor y le dijo el Señor a mi Señor. Y Cristo dijo claramente que David en el Espíritu fue como le llamó Señor a Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Cristo está en este lugar, a su nombre sea la gloria, hermano. Hay poder en Jesús. David vio claramente. Hubieron hombres en la Biblia que vieron a Jesús sentado a la diestra del Padre. No solamente a David, esto fue antes, hermanos amados, antes que Cristo viniese a la tierra. Ya David ya había visto esa visión. Ya David ya había contemplado en el libro de los Salmos. Ahora, hermanos, hay otro hombre que vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Libro de Marcos capítulo, hermanos, 16 y versículo 19. Dice Marcos así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mire cómo el escritor de los Hebreos dice a la diestra de la majestad. No mencionó el nombre de Dios, pero aquí es bien clara la palabra del Señor. Cuando se alaba a Cristo, que cuando Cristo fue recibido en gloria ahí arriba, se sentó a la diestra de Dios. Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Hubieron hombres en la Biblia que pudieron contemplar, hermanos amados, a Cristo sentado a la diestra del Padre. Cuando estaban matando a Esteban, apedreándolo, matándolo, hermanos, dice la Biblia que Esteban, puesto de rodillas, y vio hacia arriba, puso su mirada hacia los cielos, y mientras le caían piedras, lo mataban. Esteban dijo: veo los cielos abiertos, y la gloria de Dios, diga conmigo, la gloria de Dios, y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, veo al Señor sentado a la diestra de Dios, veo a Cristo sentado ahí arriba. Cristo está en este lugar, a su nombre sea la gloria. Hay poder, hermanos. ¿Cuántos bendicen su nombre? Es decir, que el escritor dice claramente, el punto principal es este, que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad ahí arriba en los cielos. Verso 2: ministro del santuario y no de aquel, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Jesús es el ministro o ministro del santuario, del lugar santísimo, del lugar santo. Cristo no se sentó en el tabernáculo, o es decir, en el lugar santísimo que tenían en el tabernáculo aquí en la tierra, sino que Cristo se sentó ahí arriba en gloria, en la presencia de Dios. Cristo no se sentó en el tabernáculo hechos por manos de hombre. No administró allí, administró en el reino de los cielos, a la diestra del Padre. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Escuche, Jesús, ministro del santuario, del verdadero tabernáculo. Hermanos, del santuario. Hoy en día, mucha gente le llaman santuario a cualquier cosa, porque dice: aquí está la presencia de Dios, este es el santuario. Le llaman santuario a una plataforma, le llaman santuario, hermanos, a la oficina. La oficina se convierte en santuario. No, esa es una oficina. ¿Cuántos alaban al Señor? Discúlpeme, pero eso es una oficina. Eso no es un santuario. El santuario solamente estaba en el tabernáculo. ¿A dónde más?
En el templo de Dios. Ahí estaba el santuario. ¿Y a dónde más? Denle un aplauso fuerte a su nombre. Hay poder en Jesús. Pero hoy en día, muchos predicadores, yo he escuchado que dice, tu casa debe de ser un santuario. Claro, la casa es una casa, es un hogar. ¿Puede estar la presencia de Dios? Claro que sí, hermanos, pero la casa es una casa. El santuario estaba en el templo, estaba en el tabernáculo y hasta ahí arriba en gloria. Dérselo fuerte a Jesús de Nazaret. Cristo está en este lugar. Ahora, con esto no quiero decir que uno no puede levantar altar para adorar al Señor, porque en el altar se manifiesta la presencia y el poder del Dios de la gloria. ¿Cuántos alaban a Jesús? Y el altar uno lo puede construir en cualquier lugar. Los siervos del Señor construyeron altares en los montes. ¿Cuántos alaban? Dice que ellos iban caminando y de repente tomaban un puño de piedra, comenzaban a edificar un altar y ofrecerle sacrificio al Dios de la gloria. ¿Cuántos alaban a Jesús? Y ese lugar se convertía en la presencia de Dios, porque ahí Dios descendía y aprobaba el sacrificio. Cristo está aquí, hermano. Hay poder en Jesús. Pero santuario solamente está, hermanos, estaba en el tabernáculo, estaba en el templo de Dios, y ahora ya no hay tabernáculo. Aunque la gente le ponga tabernáculo de aquí, allí no, hermanos, discúlpeme, pero el tabernáculo solamente era único, los que los israelitas traían por medio del desierto. Hermanos, el templo era único. El templo está destruido. ¿Cuántos alaban? Pero hay un verdadero tabernáculo ahí arriba en gloria que existe y nadie lo puede derribar o destruir. Dénselo fuerte al Hijo de Dios. Porque el santuario, hermanos, el tabernáculo hecho por los hombres es destruido. Fue destruido. Y Cristo no se sentó en un tabernáculo hecho por los hombres, sino por ¿quién? Por Dios, dice la Biblia. No hecho por manos de hombre. Por eso Dios le dijo a Moisés: Moisés, vas a hacer el tabernáculo tal como yo te he mostrado. Dios le mostró a Moisés en el monte. Hermanos amados, Moisés pudo contemplar una visión. No sé si el Señor lo arrebató, lo llevó o le mostró, pero le mostró, dice la Biblia, el tabernáculo tal como el Señor lo deseaba, como Dios lo quería. El tabernáculo que Dios le mostró a Moisés era el tabernáculo que está en el cielo, hecho por la mano del Dios de la gloria. Y el Señor le dice: cuídate de hacerlo exactamente tal como se te ha sido mostrado en el monte. Dios le mostró los colores. Dios le mostró, hermanos amados, la longitud, la anchura, la altura. Todo eso tenía un detalle. Todo lo que estaba en el tabernáculo es un tipo de sombra de lo que está ahí arriba en gloria. Cristo está en este lugar. Todo lo que Moisés vio en el tabernáculo, Dios se lo mostró, hermanos amados, y él pudo entender, hermanos, y hacerlo tal como Dios le ordenó. No le dio un plano: vas a hacerlo así, como algunos le dan un plano para construir algún edificio. Dios no le dio ningún plano, sino que le mostró. Él vio, Moisés vio claramente cómo era, y lo iba a hacer como Dios se lo había mostrado a Moisés. ¿Cuántos alaban a Jesús? Y cuando Moisés terminó aquel tabernáculo, ahí se manifestó la gloria del Señor, la presencia del Todopoderoso, hermanos amados, porque allí estaba la gloria del Señor. Cuando Moisés termina el tabernáculo, se manifestó la nube. Se manifestó la nube de Jehová, el fuego de Dios, la presencia de Dios. Aleluya. Y el tabernáculo, ¿dónde estaba? Estaba en medio de las 12 tribus de Israel. Habían 4 tribus, 4 tribus, 4 tribus y 4 tribus. Estaba en medio.
¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Dios habita en medio de Santo Jesús. Dios habita en medio de su pueblo. Dios está aquí. Pero como está medio dormido, ni cuenta se ha dado. Santo, este insomnio tiene ya, hermano. ¿Cómo se va a dar cuenta? Alabado sea el Señor. Dios está aquí. Cristo dijo: donde dos estén en mi nombre, allí estoy yo. ¿Cuántos alaban a Jesús de Nazaret? El Rey de Reyes y Señor de Señores se mueve. Su presencia la podemos sentir. No lo vemos, pero lo sentimos. Cristo está en este lugar. Levanta esas manos al cielo. Cristo vive para siempre. ¿Alguien puede sentir la presencia del Señor? Tal vez cuando me despierte, hermano, pero ahorita quién sabe. Poder en Cristo, hermano. Ay, tal vez después de una hamburguesa, una doble cheeseburger, o una triple. Santo poder de Dios. Los siervos de Dios vieron al Señor sin comida, en ayuno. Y es ahí cuando Dios se manifestaba. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo poderoso en este ayuno? Diga conmigo: Dios puede hacer algo poderoso en este ayuno. Alguien levanta esas manos al cielo. Cristo está en este lugar. Dios se puede manifestar con poder y gloria. Alabado sea su nombre para siempre. La presencia de Cristo se manifiesta cuando hay un corazón rendido delante de su presencia. Es cuando nosotros nos rendimos, nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor. Es ahí donde la presencia de Cristo se manifiesta con poder y gloria. Dele ese aplauso al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Jesús es el ministro de aquel verdadero tabernáculo que Dios levantó, que el Señor levantó, y no el hombre. ¿Cuántos alaban? En otras palabras, Cristo nunca se metió en el lugar santísimo cuando Él vino a la tierra. No hay ningún versículo bíblico para decir que Cristo estuvo ministrando, ahí estuvo en el lugar santísimo, de ninguna manera. Hermanos, Cristo administró o está en el verdadero tabernáculo, no hecho por manos de hombres, sino por el Dios de la gloria. Cristo está en este lugar del cielo fuerte, el Hijo de Dios. Hay poder en Jesús. Verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Todo sumo sacerdote, todo levita, todo sumo sacerdote levita se presentaba, hermanos amados, con ofrenda y sacrificios en el lugar santísimo por el pecado. Ellos siempre llevaban, hermanos, ofrendas para presentárselas al Señor. ¿Cuántos alaban? Ellos, hermanos, ofrecían sacrificio por ellos mismos. También llevaban sangre en sus dedos. Y dice la Biblia que cuando mojaban la sangre con sus dedos, hermanos amados, la esparcían sobre el altar, sobre la presencia del Señor. El sumo sacerdote jamás se presentaba con las manos vacías. Siempre llevaba sangre en sus dedos. ¿Cuántos alaban a Jesús? Ahora, ¿tiene algo que ofrecer? ¿Será que Cristo tiene algo que ofrecer? Si aquellos se ofrecían con los dedos mojados de sangre de animales, se presentaban delante del Señor o con ofrenda. Ahora dice el escritor claramente, hermanos, que también tiene algo que ofrecer. ¿Será que Cristo tiene algo que ofrecer? Cristo no llegó con los dedos manchados en sangre de un cordero, no. Cristo llegó sangrando al tabernáculo celestial, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. El Señor sangraba, Él se presentó con sangre, porque Él fue el cordero que fue inmolado. Se presentó delante del Padre. Dérselo fuerte al Hijo de Dios. Él no se presentó rociando con los dedos esparciendo la sangre, sino que de su cuerpo
brotaba. Cuando le pusieron aquella lanza, salió sangre y agua. Imagínense cómo Cristo se presentó ahí arriba con algo que ofrecer. Ofreciéndose, se ofreció en sacrificio. Cuantos alaban al Señor Dios Todopoderoso. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz dijo: consumado es, hecho está, he acabado la obra, he terminado la carrera, aleluya, he acabado la obra. Y se presentó en el trono de Dios sangrando. Alabado sea su nombre. Déselo fuerte al Hijo de Dios. Él se presentó con su propia sangre, con su propia sangre. No con sangre de animales, de machos cabríos, de corderos, de toros, de becerros, sino que él mismo sangraba desde la coronilla. Imagínense cuando le pusieron aquella corona de espina, sangró desde la cabeza, su mejilla sangraba, le dieron bofetadas, lo golpearon, le alaban la barba, dice la Biblia. Le mesaban la barba, en otras palabras, le arrancaban los pelos de la barba, sangraba, su rostro estaba desfigurado. Salía sangre de sus manos, de las palmas, de las rodillas, de la espalda, de los pies. Fue clavado. De ahí sangraba Cristo. Cristo no se presentó con las manos vacías delante del Padre. Él presentó algo. Él se presentó con algo. Él se presentó, aleluya, delante del trono de Dios con aquel sacrificio que hizo en la tierra. ¿Cuántos alaban su nombre? Alabado sea su nombre. Adoramos a un Cristo de poder. Alabado. ¿Sabe qué, hermanos? Si el Señor se presentó así, de esa manera, sangrando, es por amor a nosotros. Por amor a nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Molido fue por nuestro pecado, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos sanos, dice la palabra del Señor. Él se presentó sangrando. Él se presentó con aquella ofrenda de sangre por sí mismo para darnos salvación y vida eterna. Por eso el apóstol Pedro dice que no somos comprados con oro ni plata, sino con la sangre poderosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No somos comprados con oro, con billetes, con plata, no, con la sangre poderosa, preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Dérselo más fuerte al Hijo de Dios. Hay poder. Muchos creyentes dicen: yo no valgo nada. Solamente porque no tiene billete, yo no valgo nada. No tengo nada. No se preocupe, si usted tiene la salvación, lo tienes todo. ¿De qué sirven los millonarios de este mundo? ¿De qué sirve que el hombre ganara todo el mundo si al fin perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo importante es que usted tenga a Cristo, lo tienes todo. ¿Se acuerda aquel rico que hacía banquetes con esplendidez todos los días? Comía, se daba unas buenas comidas, hartadas. Hermanos, y había un hombre podrido de llagas, Lázaro. Dice la Biblia que ambos murieron, hermanos, pero uno fue recibido por los ángeles, fue llevado, hermanos, al seno de Abraham. Pero más sin embargo, el rico, el que comía bien, el que se vestía bien, ese hombre fue trasladado al Hades, donde estaba el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y allí deseaba un vaso de agua. Padre Abraham, permite que venga Lázaro y moje la punta de sus dedos y ponga en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Acordate que tú tenías mucho en la tierra y este no tenía nada. ¿Cuántos alaban? No por ricos el hombre se va a ir al infierno, sino porque este hombre no era, hermanos amados, dadivoso. Por eso Pablo dice: a los ricos de este mundo mando que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por lo porvenir, que echen mano de la vida. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Bien, sabemos la palabra. Que echemos mano de la vida eterna. Ser rico no hay ningún problema. Si tiene billete, gloria a Dios, pero disfrútelo. Y de vez en cuando invite a su brother. ¿Cuántos alaban a Cristo? Claro, hermanos,
Porque de alguna forma Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos estamos bendecidos? El 15% están bendecidos. Y el 85%. ¿Cuántos estamos bendecidos, hermano? Mire, si tiene el aire, si tiene sustento, tiene cama, lo tiene, y tiene a Cristo, lo tiene todo. Hay gente que ni cama tiene. Todavía están durmiendo en un petate. What is that, hermano? Busque YouTube. Todavía están en un petate, hermanos amados, durmiendo en el piso, en el suelo. Y nosotros que hasta 3 colchones hay en la cama, que hasta se va hundiendo. Santo poder de Dios. Que la almohada son pelos de conejo, de cordero, plumas de paloma. Mano. Y la gente que no tenía nada, hay gente que no tiene nada. Bueno, la gente tiene que matarse para mantener la familia. Yo escuché a un pastor que, hermanos, se recaudó una ofrenda para enviarle a los pastores en Cuba. Y dijo él, recaudamos $80 para cada pastor, porque eran bastantes pastores. La iglesia recaudó $80 para cada pastor. Y dijo que con esos $80 iban a comer toda su familia para un mes. Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Yo no sé si usted se ha fijado, pero ese pastor dice que en Cuba tienen que trabajar hasta 3 días para comprar un cartón de huevo. Yo no lo sé, no he estado en Cuba, hermanos, pero el hambre es terrible en Cuba, no entra ayuda, hermanos, y nosotros lo tenemos todo en esta nación. Y lo más importante, que tenemos al rubio de Galilea, a Cristo nuestro Señor y Salvador. Ya deje de estar llorando que no tiene nada, usted lo tiene todo. Lo tenemos todo. Hasta panzones estamos. Santo Jesús de Nazaret, hermano. Es una realidad. Ahí andamos. ¿Quiere otra Buda? No, ya no quiero más, porque sabe que está reventando. Ya es demasiado. Estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Derrotado está el diablo. Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Diga conmigo, yo estoy bendecido. Mi esposa está bendecido. Mis hijos están bendecidos. Mi simiente está bendecido. Porque no hay justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Déselo fuerte su nombre. Cristo está en este lugar. Tenemos una cobertura poderosa. Porque Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos alaban a Jesús? Verso 4. Así que si estuviere, oiga cómo dice, está hablando de Jesucristo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. En otras palabras, si Jesucristo, si estuviese en la tierra, ¿qué dice? Así es que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Mire cómo dice ese hombre, está hablando que estaba en los cielos, sentado a la diestra de Dios en el lugar santísimo. Pero si Jesús estuviera en la tierra, ni siquiera fuera sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo era de otra tribu. ¿De la tribu de qué? De Judá. Cristo era de la tribu de Judá. Y solamente los levitas podían ejercer, hermanos amados, el sacerdocio. Ahora Cristo no calificaba porque era de la tribu de Judá. Amén. Ahora el salmista, el escritor dice que si estuviese en la tierra ni siquiera fuera sacerdote. Pero él es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos alaban su nombre en esta hora? Cristo, el ministerio de Cristo. Cristo no entró
al tabernáculo hecho de manos de hombre, sino que entró nuevamente al tabernáculo hecho por el Dios de la gloria, al Dios de la gloria, allá arriba en gloria. Cristo está en ese tabernáculo intercediendo por nosotros. Hay poder en Jesús. Porque ¿a qué entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? A interceder, a abogar, hermanos, a interceder por el pueblo. Pero Cristo entró al verdadero tabernáculo para interceder por nosotros, los pecadores. Fallamos, nosotros le decimos: Señor, pequé, pensé mal, actué mal, dije esto, dije lo otro. Señor, perdóname. Señor, robé esto, robé lo otro. Señor, he visto esto, he visto lo otro. Señor, he cometido transgresiones, perdóname. Señor, reconcíliame, límpiame con tu sangre. Ahí está el Cristo de la gloria intercediendo por nosotros. Padre se arrepintió, Padre se arrepintió. Con la sangre Cristo los limpia. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el fiel y justo, el cual es amplio en perdonar. Allí tenemos un abogado. El diablo los acusa, el diablo los quiere andar, hermanos amados, ahí como una maleta de aquí para allá. Pero ahí está el Cristo de la gloria intercediendo, abogando, perdonando. No te sientas mal si has cometido un pecado. Pide perdón al Señor. Confiesa tus transgresiones, las desobediencias, lo que hayas cometido. Dile al Señor: Señor, aquí estoy arrepentido, me rindo delante de usted. Eso es rendirnos delante del Señor. No los hagamos de la vista gorda, que no hemos pecado, que no hemos hecho nada. No, hay que confesar nuestras transgresiones delante del Todopoderoso. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la benevolencia, la gracia, el favor delante del Todopoderoso. ¿Cuántos alaban? Es decir, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Hay un pecado que el Señor no lo puede perdonar, y es la blasfemia, blasfemar en contra del Espíritu Santo. Por eso tengamos muchísimo cuidado en el nombre de Jesús. Ahora, todo pecado, todo lo que nosotros cometemos, si nosotros le pedimos perdón al Señor, Él es amplio, misericordioso, bondadoso, justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos y hacernos nueva criatura. Mucha gente no se reconcilia porque piensa, hermanos, que no hay reconcilio. Y incluso muchas congregaciones, hay concilios o iglesias, pastores que les enseñan a los miembros que alma que pecó se lo lleva al diablo. Y que está descartado, que no hay salvación. Pero la Biblia a mí me dice que el Hijo del Hombre, Cristo, vino a reconciliarnos para con el Señor. Todos los días nosotros pecamos al oír, pensar, al ver, hacer cosas que al Señor no le agrada. Y allí venimos nosotros a pedirle perdón al Señor. Usted piensa que Dios no perdona todas nuestras rebeliones. Él perdona todas nuestras iniquidades. El que borra todas nuestras maldades. El que nos hace nueva criatura para la gloria de su nombre poderoso. Jesús está en este lugar. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Si Cristo estuviese en la tierra, ni siquiera llegara o fuera sacerdote, habiendo sacerdotes para presentar la ofrenda según la ley. Amén. Aquí estaban o están los sacerdotes, les dice el escritor, que son los que presentan la ofrenda según la ley. Amén. Ahora Cristo Jesús, hermanos amados, no podía ser sacerdote, hermanos amados, según el orden de Aarón. Por eso era necesario que el sacerdocio cambiara. También cambiado el sacerdocio, cambió la ley. Ahora estamos en la gracia. Por su gracia somos salvos. Dérselo fuerte a su nombre. Por la gracia de Dios. No es por nuestros propios méritos. Porque la salvación nadie se la puede ganar.
La salvación ya alguien la pagó. Muchos dicen, venga a Cristo, que Él te salva gratuitamente. Mentira. Cristo pagó por esa alma, Cristo pagó por esa vida, Cristo lo salvó, Él derramó su sangre. Hay alguien que pagó. Claro que uno no paga por la salvación, pero hay alguien que la pagó, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es para salvación en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Alguien pagó por nuestros pecados, por la desobediencia, por los caprichos y todo lo que nosotros cometimos. Alguien tuvo que pagar, y el que pagó se llama Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Él se merece que nosotros le demos la gloria, que estemos agradecidos el 100% con el Señor por todo lo que el Señor hizo. Esos látigos eran para nosotros, esas bofetadas eran para nosotros. Imagínense si nosotros somos tan bravos que ni los toquen un pelo. Y a Jesús, que a la barba le mesaban, le alaban. Santo Jesús. Gloria al Hijo de Dios. Gloria a Cristo que vino a morir por nosotros. A su nombre sea la gloria. Verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Los cuales, dice, sirven figura y sombra de las cosas celestiales. En otras palabras, los sacerdotes levitas servían a una figura, una sombra de las cosas celestiales, de las que están arriba. Por eso el Señor le dijo a Moisés, cuídate de hacer las cosas, de hacer el tabernáculo tal como se te ha sido mostrado en el monte, porque Dios se lo mostró a Moisés como el Señor lo quería, porque todo lo que estaba en la tierra, en el tabernáculo, era una sombra de lo que estaba allá arriba en gloria. En otras palabras, los sacerdotes servían una figura, una sombra de las cosas que están, hermanos amados, allá arriba en los cielos. Ellos servían como una sombra, una figura de las cosas celestiales. Cristo, Jesús, nunca entró en el tabernáculo donde había solamente una figura, donde había solamente una sombra. Cristo entró en aquel verdadero tabernáculo donde no había figura, donde no había copia. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Donde todo era original, donde todo era original y real. ¿Cuántos alaban? Los sacerdotes levitas servían una figura, una copia. Cristo sirve lo que es real, la verdad. ¿Cuántos alaban a Cristo? Bendito sea su nombre. Los sacerdotes levitas siempre servían una copia. Y comúnmente el hombre siempre anda sirviendo lo que es una copia. ¿Cuánta gente anda haciendo copia? Copiando a los demás. Hay predicadores que copian hasta los gritos de otros, hermano. Si alguien gritó a su nombre, y ahí copian hasta las lenguas. Las mismas lenguas que dijo Don Chencho, también ellos lo están diciendo. Amas ojalá, que aquí vas ojalá. Rica, es una copia. ¿Cuántos alaban al Señor? Están copiando,
Pero Cristo no anduvo copiando. Hoy el hombre copia hasta los mensajes. Copia, hermanos amados, hasta los mensajes de otros. Hermanos, los sermones de otros. Pero Cristo no anduvo copiando. Él es auténtico. Él es el verdadero. Déselo fuerte a su nombre. Cristo está en este lugar. El hombre siempre le gusta copiar a los demás. Hermanos, a mí eso me da no sé qué. Cuando escucho a algunos hermanos que le he escuchado tal vez un grito de un pastor y también lo mismo ellos están haciendo, es una copia, como que fueran un perico repitiendo lo del otro. No, nosotros tenemos que ser auténticos, alabado sea el Señor. Tenemos que ser como David, que David le dijo a Saúl: toma mi vestimenta, toma mi armadura y pelea. No puedo caminar con esta armadura, no puedo vencer a ese gigante con esta armadura. Él tenía que llevar su propia armadura. Por eso ponte tu propia armadura, alabado sea el Señor. Muchos andan con la unción del otro. Que Dios nos dé nuestra propia unción, que Dios nos dé nuestras propias lenguas para adorar y glorificar su nombre. Dérselo más fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Los sacerdotes servían a una copia. Cristo nunca sirvió una figura, una sombra, una copia. Él sirvió lo auténtico. Dérselo fuerte a su nombre. Cristo está en este lugar. Hay poder, Jesús. Dice el verso 6: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Hablando de Cristo, mire cómo dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El ministerio de Cristo es mejor, es superior, porque tiene mejores promesas. El pacto de Cristo es mejor. Diga conmigo, es mejor. ¿Por qué? Porque tiene mejores promesas. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Cuántos alaban a Jesús? Porque tiene mejores promesas. El mediador, hermanos amados, el ministerio de Cristo es mejor porque trae mejores promesas, mejor pacto. El pacto de Cristo es mejor que el pacto de la ley. Porque el pacto, según la ley, la gente quebrantó el pacto. Alabado sea el Señor. Y no podía entrar cuando alguien quebrantaba uno de los mandamientos. El pacto de Cristo mejor, porque cuando nosotros pecamos, venimos a Él y Él perdona nuestras rebeliones, siempre y cuando vengamos con todo el corazón, con toda humildad, pidiéndole perdón, con sinceridad, con humildad, rendido delante de su presencia. Hay una alabanza que dice: yo me rindo a Él. ¿Y qué es rendirse a Cristo, hermano? No solamente rendirnos de labios, es quebrantarnos, es humillarnos, es rendirnos, es postrarnos, es decirle que Él es el Todopoderoso, que sin Él no somos nada. Es quebrantarnos, es molernos, eso es rendirnos delante del Señor. Por eso, si nosotros hemos fallado, hemos pecado, ríndete a Jesús, quebrántate a Jesús, porque estamos en el mejor pacto. Dérselo fuerte a su nombre en esta hora. Porque el pacto de Cristo es mejor, porque trae mejores promesas. El pacto de Cristo es mejor porque trae promesas. Promesas de salvación, ¿sí o no? ¿Cuántos el Señor le ha prometido salvación? Promesas de salvación, de vida nueva, de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese pacto es mejor. Dárselo fuerte a su nombre. Da vida eterna, salvación eterna. Nos reconcilia también, porque eso es lo que hace el pacto, hermanos amados. Es el nuevo pacto que estamos en Cristo, que nos vino a reconciliarnos para con Dios y perdonarnos todos nuestros pecados. El pacto de Cristo trae mejores promesas. La palabra del Señor dice que donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí está el Señor. ¡Qué lindo!
Qué hermoso que el Cristo de la gloria esté aquí. ¿Cuántos alaban su nombre? Los israelitas tenían que llegar al tabernáculo, hermanos, para que Moisés intercediera por ellos. Hermanos, nosotros no tenemos que ir al desierto, al tabernáculo. Ríndete a Cristo donde quiera que estés. Si le has fallado al Señor, dile: Señor, cometí agravio, cometí esto, me rindo, me humillo. Y ahí está el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, sí, Señor de señores, para levantarlo, para restaurarlo y darnos salvación. Ese pacto es mejor, hermanos. Dérselo fuerte. Él promete estar con nosotros para ayudarnos, para guardarnos, para levantarlos. Si alguien ha caído, el Señor lo puede levantar. Si alguien está caído, Dios lo puede levantar. Él levanta del polvo al pobre, dice la Biblia, y alza del muladar al menesteroso, para hacerlo sentar juntamente con los príncipes de su pueblo. Aleluya. Si has caído en el muladar, en la miseria, allí donde está el basurero, solamente hay que decirle: Señor, levántame del muladar, levántame de ese basurero, restáurame, Señor. Cristo tiene poder para levantarte y restaurarte y darte vida y salvación. Levanta sus manos. Cristo nos puede limpiar de toda contaminación de pecado. A su nombre sea su nombre. Hay poder en Jesús. Estamos en un mejor pacto. Jesús es el mediador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque tiene promesas de vida eterna, promesas de salvación, promesas que el Señor está con nosotros. Alabado sea su nombre. Amén. Cristo ha prometido estar con nosotros y sus promesas son reales. Si Cristo ha prometido estar con nosotros, es porque Él está con nosotros. Si usted se siente débil, si se siente enfermo, fatigado, algún problema, una prueba lo ha visitado, el Cristo de la gloria está contigo. No te deja solo con esa carga, no te deja solo hundirte. Él te va a levantar tarde o temprano. El Señor te va a sorprender. Levanta esas manos al cielo. Jesús está en este lugar. Yo he escuchado a muchos que han dicho: yo pensé que de esa enfermedad me iba a ir. He escuchado mucho. Esta semana escuché una hermana que se dijo: yo pensé que me iba a ir. ¿Cuántos han pensado más de alguna vez que de esa enfermedad se iba a ir? Bueno, solo yo también. Sí, yo también he pensado: ¿será que ya me voy a ir? Pero mire, de repente, ¡chum!, fuerzas nuevas, poder en su nombre. ¿Cuántos alaban a Cristo? No, si cree que es mentira, vamos a echar una carrera después que salgamos del culto. Le doy con todo si quiere saberlo. Porque el que da la fuerza es Dios. A veces lo sentimos ya como que las manos caídas, todo desmuelado, todos hermanos arruinados, como que un carro todo ahí deschavetado. Pero de repente viene el Todopoderoso y nos restaura y nos levanta. ¿Cuántos han sentido se levante? Aquí hay viejos que se sienten de 15. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Hay poder en Jesús, porque Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová levantarán alas, correrán, dele con todo. Cuando llegue a la casa, pegue una corrida, dígale: Señor, me ha dado fuerza y voy a correr. Dale un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Él está con nosotros para darnos vigor, poder y autoridad. Si alguien está arruinado, es el diablo, pero usted tiene la cobertura de Cristo. Dérselo fuerte a su nombre. Usted tiene promesa, mejores promesas de vida nueva, de vida eterna, que Dios está con nosotros. Cristo está en este lugar. A su nombre. Verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo.
En otras palabras, si aquel pacto, el primer pacto hubiera sido perfecto, si el primer pacto hubiera sido perfecto, no hubiera necesidad del segundo pacto. ¿Por qué? Porque el primero ya era perfecto. Si los sacrificios de animales eran perfectos, Cristo no hubiera venido a morir. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso fuerte a Cristo. A su nombre sea la gloria. Si el sumo sacerdote hubiera sido perfecto, Cristo no hubiera aparecido. ¿Por qué? Porque todo estaba a la perfección. Pero era necesario que viniera el segundo. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Era necesario que viniera el rubio de Galilea, el rey de reyes, sí señor, de señores, aleluya. Si el sacrificio de animales fueran perfectos, jamás Cristo hubiese muerto por nosotros en la cruz del Calvario, porque teníamos animales perfectos y los animales no son perfectos. Pero Cristo, hablando del Hijo, es perfecto para siempre, desde lo fuerte. Eso dice la palabra del Señor. Mas el Hijo dice: esto es perfecto para siempre. Los animales no son perfectos, pero el Cristo que yo adoro es perfecto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero es perfecto. Por eso los israelitas inmolaban un Cordero sin defecto, sin que estuviera enfermo, que no estuviera choco, que no estuviera, hermanos, paralítico, enfermo, débil, hermanos, porque ese Cordero venía representando al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su nombre es Jesús de Nazaret. Si los sacrificios, si todo hubiese sido perfecto, Cristo no hubiera aparecido, pero apareció porque era necesario que viniera el perfecto de perfecto. Su nombre es Jesús de Nazaret. Puestos en pie dándole gloria a Cristo en esta hora. Acércase al altar, vamos a hacer esta oración dándole gracias a Cristo, al Señor, por todo lo que Dios ha hecho en este día, por la fuerza que el Señor nos ha otorgado, porque Dios ha estado con nosotros, porque Dios ha sido fiel, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Padre querido, he predicado su palabra tal como usted ha puesto mis labios. Señor, sé que su palabra no vuelve atrás vacía, Señor. En esta hora, Dios mío, yo le imploro, yo le ruego, le pido, le suplico, Señor, que sea su mano poderosa levantando, restaurando a cada vida, Señor. Levanta a mi hermano, levanta a mi hermana, Señor, aquel que no tiene fuerza. Señor, sé que hay momentos de debilidades, momentos preocupantes, Señor, de prueba, que más bien parece que no los vamos a levantar de esa angustia, de esa prueba, de esa enfermedad. Pero ahí aparece su mano poderosa, sanadora, Señor, para levantar y restaurar nuestras vidas. Levanta, Señor, este pueblo. Así se lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Gracias.